cada tarde, cuando el sol empezaba a caer y su luz se filtraba entre las ramas del viejo almendro, Clara sabía exactamente dónde encontrar a su abuelo Mateo. Allí estaba, sentado en el banco de madera que él mismo había construido cuando Clara era apenas un bebé. El banco crujía con su peso, pero resistía como todo lo que el abuelo hacía, firme, sencillo, sin adornos innecesarios, pero duradero. Mateo tenía los bolsillos siempre llenos de cosas útiles, una navajita, un pañuelo doblado con precisión militar, una piedra lisa para enseñarle a Clara a hacerla saltar sobre el río, y, por supuesto, un caramelo de menta. Clara nunca entendía cómo podía seguir teniendo caramelos, si todos los días le daba uno. Era un misterio, como tantos otros que rodeaban a los abuelos. «Toma, para endulzar la tarde», decía él, extendiéndole la mano como si fuera un acto ceremonial. Después venía la historia. A veces, cuentos inventados con dragones que vivían en cuevas cercanas y sabían tocar el acordeón, otras veces, anécdotas de su infancia, que a Clara le parecían tan lejanas como la Edad Media. Le hablaba de cuando las calles eran de tierra, de cuando la radio era el mayor espectáculo del mundo, y de cuando su madre, la bisabuela de Clara, hacía pan en un horno de piedra y lo envolvía en paños bordados. ¿Y cómo era la escuela, abuelo? Con suerte, calentita. El maestro tenía manos duras y una voz gruesa, pero también sabía contar cuentos. Como yo, decía, guiñando un ojo. A Clara le gustaba escucharlo más que ver la tele. Con él, aprendió que los árboles hablaban si uno sabía escucharlos, que las estrellas tenían nombres, y que los silencios también eran importantes. Los abuelos somos como puentes, Clara, le decía un día mientras le enseñaba a trenzar una cuerda con fibras de esparto. Tenemos un pie en el pasado y otro en vuestro futuro. Lo que sabemos no es solo nuestro. Os lo dejamos para que sigáis andando. Clara lo miró sin entender del todo. Pero esa frase quedó flotando dentro de ella, como una semilla. Pasaron los años. Las tardes en el banco bajo el almendro se fueron espaciando. Clara creció, tuvo deberes, actividades, amigas. Pero el banco seguía allí, y el abuelo también. Menos fuerte, más callado. Aunque su mirada seguía iluminándose igual cada vez que la veía venir. Un invierno, el abuelo Mateo enfermó. No fue algo repentino, sino una despedida lenta, como cuando cae la hoja de un árbol en otoño. La última vez que Clara lo vio, él ya no podía levantarse. Pero sonrió al verla, con un gesto, le indicó que mirara dentro de su chaqueta. Allí, como siempre, estaba el caramelo de menta. Esa primavera, el almendro floreció como nunca. Y aunque el banco seguía allí, estaba vacío. Clara se sentó sola por primera vez. Sintió un nudo en la garganta, pero también algo cálido, el recuerdo. Llevaba una libreta en la mochila, y sin pensarlo mucho, comenzó a escribir. Primero una de sus historias fantásticas de dragones músicos, luego un recuerdo real, y luego otro. No se detuvo hasta que el sol se escondió del todo. Desde entonces, volvió cada tarde que pudo. A veces escribía, a veces solo se sentaba a pensar. Con los años, publicó un libro de cuentos que tituló El banco bajo el almendro, y que dedicó así, a los abuelos, que nunca se van del todo. Ahora, Clara también tenía hijos, y un día, llevó a su pequeña al mismo banco. ¿Quién construyó esto?, preguntó la niña, tocando la madera ya desgastada. Tu bisabuelo. Era un gran contador de historias. ¿Y qué pasó con él? Clara sonrió. Está en cada historia que cuento, en cada caramelo de menta que reparto, y en este banco. Porque los abuelos no se van. Solo cambian de sitio. Y así, entre ramas florecidas, generaciones que se cruzan y palabras que no se olvidan, el alma de los abuelos sigue presente, como un puente, como una raíz, como una estrella silenciosa que brilla incluso cuando no se ve.